Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 167. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos a una nueva semana. Una semana en la que, pues ya sabemos el desenlace que para nuestro Real Murcia ha tenido la temporada, que ya antes de ayer sábado finalizó. Y es un resultado, independientemente de que no nos ha satisfecho todo lo que queríamos, sí que es verdad que no ha sido tan malo, porque al final recordaréis que venimos de Segunda Federación, no vengo aquí a conformarme con nada, ya hablaremos de esto y ya veréis que tengo una opinión bastante crítica, pero bueno, en cualquier caso es verdad que contextualizando venimos de una temporada en Primera Federación y hemos realizado una temporada digna para un recién ascendido. No es lo que buscábamos, no es lo que queríamos, no es lo que hemos palpado con las manos, que hemos estado a punto de coger, pero sí que es verdad que es una temporada un poco, un poco decepcionante por la segunda vuelta que hemos dado y por el resultado que hemos obtenido. Antes de continuar con el podcast, un aviso parroquial que daré al final del podcast, importante, ¿vale? Así que los que quedéis lo sabréis, los que quedéis hasta el final del programa. Y por otro lado, habréis observado que he dicho que esta es la entrega número 167 de Órbita Grana y la jornada anterior también fue la 167, y es que hay un error. Cuando cambié de la 165 a la 166 es como que me salté dos números y lo dije mal. Pero bueno, he comprobado que esta es la 167, así que por eso os pido disculpas, aunque tampoco creo que esto os quite el sueño. Dicho eso, empezamos. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a iniciar Órbita Grana. Vamos a hablar, como siempre, con la estructura habitual del club, la parte social, y luego nos centraremos en lo deportivo, que como supondréis, como estaréis, como sospecharéis, va a ser la parte principal del podcast, básicamente porque ha terminado la temporada, podemos extraer conclusiones, podemos hablar un poquito de la próxima y también podemos intentar no regodearnos en nuestra decepción, habida cuenta lo que se vio ya no solamente en el campo, sino en el resultado obtenido al final de temporada, cuando hemos tenido tan cerquita el poder palpar ese playoff. Ya no digo ascenso, digo playoff. Como digo, vamos a empezar. Y es que esta temporada ha sido histórica para el Real Murcia. Independientemente de este resultado, la verdad es que en la parte, en la parte de la sociedad anónima deportiva ha llegado la estabilidad, ha llegado la desjudicialización, ha llegado ahora mismo sospecha y probablemente dentro de poco algo que podremos ver como algo real, el hecho de que el Real Murcia el año que viene será un equipo muy potente, un equipo solvente, un equipo que pueda hablarle de tú a cualquiera y que no tenga, temas más allá de los meramente deportivos. Y eso es lo que podemos extraer de esta temporada. Y de hecho, es lo que llevamos anhelando ya prácticamente, no voy a decir 2 décadas, pero prácticamente sí, porque esta convulsión económica viene a mitad de la vida o del mandato, ¿no?, de Jesús Samper, que el hombre no está entre nosotros, pero que menudo bufo nos dejó. Y esa es la realidad. Y en medio han pasado muchas personas. Tantas personas hasta que han aparecido, gente que realmente quiere al Real Murcia. Venimos, como sabéis, de Raúl Moro, venimos de Gálvez y venimos de auténticos esperpentos dirigiendo al Real Murcia. Se me ocurren 5 o 6 nombres más, pero en fin, ya lo sabéis. Y por otro lado, en un momento de penuria máxima, llegó Francisco Tornel, que sin ser un presidente que haya brillado por sus éxitos deportivos o tal, lo que sí que tenemos es un presidente que aunque dio con nuestra asistencia en la cuarta categoría del fútbol nacional, sí que es verdad que apaciguó un poquito los ánimos que tenía Hacienda, Seguridad Social y los acreedores con el Real Murcia. Consiguió aguantarlos hasta que pudo llegar lo que viene a ser básicamente el inicio de la solución del Real Murcia, al menos tal y como lo concebimos ahora mismo, y ese nombre es Agustín Ramos. Agustín Ramos ha sido un presidente que cuando vino, muchos dudaban de él, quizá por su talante, por su forma de llevar las cosas, pero sí que es verdad que Agustín Ramos fue al principio la estrella del Real Murcia. Honestamente ha sido así. Desde que él llegó, sí que es verdad que el Real Murcia ascendió, no con una plantilla que él hubiera diseñado, pero sí que es verdad que ya con una seguridad económica decente, con una tranquilidad social mayor. En fin, al final Agustín Ramos aportó muchísimo y luego, evidentemente, en Primera Federación, aún con esas convulsiones, ¿no?, con el tema del director deportivo, Manolo Molina y tal, la cosa es que se diseñó una plantilla que no luchó por la permanencia. Hemos estado luchando hasta por el ascenso hasta el final no por el ascenso, sino por el playoff, hasta el último partido. El último partido teníamos opciones de entrar, así que esto es lo que tenemos. Y además, también, en parte a Agustín Ramos, pese a ese intentona, ¿no?, que al principio no fue fructífera, pero que después sí culminó con Felipe Moreno aquí. Gracias a Agustín Ramos tenemos a un inversor ahora con potencia económica, con experiencia, con talante, con actitud buena y además con contactos. Y eso es lo que tenemos ahora mismo, un Real Murcia que no va a disputar los playoffs de acceso a segunda, pero oye, el año que viene sería lo mínimo. Y creo que todos convenimos en que el Real Murcia el año que viene va a ser bastante más potente.
¿Que nos hubiera gustado que fuera en segunda división? Sin duda ninguna. Ahí estamos todos de acuerdo, pero no lo va a ser. ¿Y qué? ¿Y qué más da? Ya hablaremos del tema deportivo, que trae grandes decepciones, pero a nivel de club, tengo que decirlo así, tal y como lo siento. Es decir, el Real Murcia está más vivo que nunca, más fuerte que nunca. En la tercera categoría del fútbol nacional, sí, que no en la antigua segunda B, que es la primera federación y que de cara a un posible ascenso pues es relativamente más sencillo. Pero sí que es verdad que tenemos que contextualizarlo todo, ¿vale? Lo de ayer fue una decepción absoluta. En la materia deportiva ahora pegaré palos, honestamente, porque me apetece pegar palos y para eso, pues por suerte tengo esta plataforma que me lo permite y creo que muchos estéis de acuerdo conmigo. Pero en la parte social y contextualizándolo todo, es decir, paquetizándolo en una sola opinión, tengo que decir que esta temporada ha sido pues bastante buena. Y la verdad es que creo que lo que viene es para disfrutarlo mucho. Y esto es una cosa que tenemos todos en fin, que ser conscientes de ello. Además, en materia social, ¿qué ha conseguido Felipe Moreno? Si es que llevamos una media de entrada de los últimos partidos por encima de 15.000, muy por encima de 15.000. Este último partido hemos sido 26.000 y pico, casi 27.000. Hemos tenido entradas de prácticamente lleno el Estadio Nueva Condomina en la tercera categoría del fútbol nacional. Este hombre, este nuevo dueño, que ahora mismo está ejerciendo también de presidente, porque como sabéis, Agustín Ramos ha dejado el club. Ha dejado el club en cuanto a cargo, no en cuanto a acciones. Evidentemente es uno de los mayores accionistas del Real Murcia, el segundo si no me equivoco. Pero bueno, Felipe Moreno ha conseguido que el interés por el Real Murcia en la ciudad sea mayor. Y eso aún con la decepción tras decepción que el Real Murcia produce cuando hay buenas entradas, que eso es otro tema, ¿eh? Que de los últimos, que bueno, ya sabéis la estadística que traje en un Orbitagrán anterior, pero bueno, en este también lo puedo decir, es que ahora en los 10 últimos partidos que Real Murcia ha tenido más de 15.000 personas de asistencia de público, ha cosechado 6 derrotas y 4 empates, 0 victorias, es decir, un número lamentable, pero en cualquier caso, ese no es el tema y eso no es achacable a Felipe Moreno. Lo que sí es achacable es que en la tercera categoría del fútbol nacional, en la séptima ciudad más grande del país, el Real Murcia haya congregado a más de 25.000 personas al menos en 2 partidos, y a más de 15, incluso a 20 en algún caso, en varios más. Es decir, honestamente son éxitos que van cimentando lo que será un Real Murcia más grande, y de eso no me cabe duda. El Real Murcia no va a morir pronto, el Real Murcia no lo va a hacer, no va a estar en la tercera categoría del fútbol nacional ni por debajo mucho tiempo, y esto es cuestión de tiempo. Y la verdad es que me siento optimista cuando digo esto, y esto es un mensaje que quiero transmitir también porque sí, somos muchos los que nos defraudan estos jugadores que han estado ahí y que cuando tenían que cumplir no lo hicieron, y que cuando han tenido que dar la última estocada tampoco lo han hecho, que ahora hablaremos también incluso individualmente de cada uno, pero en cualquier caso a nivel Real Murcia, que eso es lo que nos importa, es decir, estos jugadores vienen, se van, volverán otros, hay quien quiera al club, hay a los que les da igual, pasan por aquí y ya no volverán a pronunciar el nombre de nuestro club nunca, pero lo que permanece es el escudo y lo que permanece eres tú que estás escuchando ahora Orbitagrana y que ayer estuviste en el estadio. Y nosotros vamos a vivir ahora una época dorada del Real Murcia, no me cabe la menor duda. Dicho eso, esta pequeña, en fin, este pequeño simposio que acabo de dar, comentar que, bueno, Mario Simón tenía la opción de renovar en caso de haber metido automáticamente, según contrato, al Murcia en playoff y no lo ha hecho. Y no me cabe duda de que el año que viene nuestro entrenador no va a ser Mario Simón, porque creo que al final hemos visto eso. Es un entrenador al que le debemos mucho, independientemente de que no haya hecho un juego lucido, que muchas de sus decisiones de cambios y de tal no estemos de acuerdo. Eso ya son minucias, ¿vale? Eso ya da igual y es parte del pasado. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta que Mario Simón es, creo que el segundo entrenador con más partidos a las espaldas del Real Murcia, es decir, es uno de los entrenadores más importantes en la historia de nuestro Real Murcia, que además cogió a un Real Murcia en la cuarta categoría del fútbol nacional, la subió ese mismo año a la tercera categoría del fútbol nacional y que ese año casi nos mete en playoff. Y eso en un balance global no es malo. Independientemente de que te haya podido fastidiar o incluso no estar de acuerdo con decisiones que ha tomado. Yo también estoy entre esos, ¿vale? Pero en cualquier caso, Mario Simón es una persona a la que el Real Murcia ya le debe respeto, la afición también, que su época, porque estoy convencido de que no va a renovar, acabe ahora, significa que va a quedar en el recuerdo bonito de la historia del Real Murcia y creo que es un buen final para un entrenador que nos ha dado bastante y que al final no ha conseguido el objetivo inicial, el segundo objetivo que ha tenido, el segundo objetivo por la segunda temporada, pero que sí que ha estado cerca y que al final ha sido un señor que se ha portado bien, que ha tenido talante, que ha sabido hablar, que ha sabido pues, casi que relacionarse con la afición, porque es verdad que tiene muchos detractores, pero también tiene mucha gente que lo renovaría ahora mismo sin dudar. Y yo pienso que al final ha generado una historia en el club, se ha ganado respeto y creo que tiene que formar parte de la historia buena del Real Murcia. Que por cierto, hablando de renovaciones, decir que también por contrato, según lo que tienen firmado tanto el Real Murcia como Dani Vega, el Real Murcia, este jugador ha renovado al haber jugado pues el número de partidos que su contrato estipula para renovación automática. Así que, en fin, que hablando de renovaciones directas.
Cambiando un poco de tema, sabéis que hay un filtrador por Twitter, que además tiene una página web, que es Ángel García. Lo podéis seguir en @_Ángel García_ en Twitter. Y es más conocido en el mundillo del fútbol semi-amateur como Cazurreando. Bueno, pues resulta que Cazurro, que es como él mismo se hace llamar, suele ser un filtrador que tiene una tasa de acierto bastante importante y de una manera o de otra tiene contactos. Podéis escuchar alguna entrevista que le han hecho en el Postgrana, que ya es un poquito antigua, pero podéis verlo para que veáis este hombre cómo se mueve y la cantidad de fuentes que tiene. Bueno, pues lo que asegura es que el Real Murcia ya tendría apalabrado un director deportivo y este sería Javi Recio. ¿Quién es Javi Recio? Bueno, Javi Recio es un entrenador que ahora mismo está en el extranjero, perdón, un director deportivo que ahora mismo está en el extranjero, pero que sí que ha ejercido en España y además lo ha hecho, por ejemplo, con números por destacar su mayor logro, coger a un Mallorca en segunda división B, es decir, donde cogería al Real Murcia y plantarlo en primera división en prácticamente 2 temporadas. Así que este es el dato. Además, un dato que choca un poquito porque parecía que este director deportivo tenía varias novias, entre ellas sería, por ejemplo, el Córdoba, que ya lo tenía, o ellos pensaban que lo tenían apalabrado, la Unión Futbolística Cordobesa, y no ha sido así. Así que este director deportivo parece que se va a venir al Real Murcia. Y el fichaje del entrenador y todos los jugadores irían en torno a este director deportivo. Es decir, este no sería un caso de fichar a un director deportivo al que le imponen un entrenador y luego ya entre ellos se van apañando. No, no, no. Parece que la nueva figura que quiere Felipe Moreno sería un director deportivo que sería el jefe y máximo responsable de absolutamente todo. De absolutamente todo. Es decir, una vez que llegara el director deportivo, sería la primera figura en llegar. Automáticamente después, pues ya llegaría el entrenador, consensuado con entiendo yo, con presidencia y con director deportivo, y a partir de ahí pues harían un Real Murcia en torno a esos datos. Y ya, pues vamos a entrar un poquito más en materia deportiva. Lo primero decir que la asistencia, como he comentado al partido contra el Dense, es de 25.932, es decir, rozando los 26.000 espectadores. Eso hace que, teniendo en cuenta las últimas entradas al estadio, que desde el Barça han sido entradas bastante pues potentes, la media de espectadores de esta temporada han sido 12.738. Ojo, 12.738 de media. Evidentemente contando con los que vieron a principio de temporada, que hay alguna entrada, la más floja de toda la temporada, para que os hagáis una idea, fue contra el Sabadell con 7.629. O sea, la peor entrada de la temporada fueron por encima de los 7.000. Esto es un movimiento social por parte del Real Murcia que es de los más reseñables que han habido en las últimas 2 décadas, quitando seguramente los partidos de primera división y quizá aquella temporada que teníamos a Clemente como entrenador bajando a segunda, es decir, en segunda división, que conseguimos 16.000 abonados, pero yo creo que esa media de espectadores de asistencia no fue tanto, ¿eh? Y desde luego entradas como la que tuvimos contra el Barça B con casi 28.000 espectadores, o la de ayer mismo, la del sábado mismo contra el Dense con 26.000, pues me parece que son entradas que la primera federación las va a ver de aquí de uvas a peras, se quede el Depor o el Málaga o quien sea, es decir, va a ser complicado. En fin, que evidentemente el año que viene, si el Depor no subiera, tendríamos 4 equipos, ¿no? que serían capaces de llegar bueno, más bien 3, porque el Nuevo Arcángel no tiene esa capacidad. Pero bueno, seríamos el Real Murcia, el Málaga y el Deportivo de La Coruña con Riazor los únicos que podríamos llegar a esas cifras. Y luego estaría el Córdoba, que se acercaría, pero que evidentemente no llegaría a los números que hemos hecho nosotros esta temporada, y a ver qué hacemos en la siguiente, ¿vale? O sea que estos son los datos de asistencia. Esto es lo que la afición le ha dado al Real Murcia, al club, es decir, a los jugadores. Jugadores que ahora sí, y es cuando empieza la parte un poquito menos bueno, en fin, pues un poco más ácida del podcast, jugadores que para mí han sido una decepción en su amplia mayoría. Una decepción. Y os voy a decir por qué. Sí que es verdad que son jugadores que nos han tenido en puestos de playoff la mayor parte del tiempo, pero también es verdad que habría que separar 2 partes importantes de la temporada, es decir, la primera parte, hasta la primera vuelta, donde incluso antes del descanso de invierno estuvimos rozando ser líderes, y luego está la segunda vuelta, en la que los números de Real Murcia son tan pobres que si esto se llega a alargar mucho en el tiempo, es decir, imaginaos que la segunda vuelta que hemos hecho la hubiéramos hecho en la primera, quizá hubiéramos estado sufriendo el descenso o viendo el riesgo de descender durante toda la temporada. Números auténticamente lamentables. Y aquí hay parte de entrenador, es decir, pero hay tiempos de la temporada, sobre todo en casa, donde veías que la actitud de los jugadores no daba, no mordían. La mayor parte del tiempo de los partidos, el organizador era el portero. No había balón que no pasara por el portero 3 veces en todas las jugadas. Es decir, daban ganas de echar a todo el mundo para atrás para que el portero pudiera organizar el ataque. Era una cosa lamentable. Y el portero, me estoy refiriendo evidentemente en el último partido a Serna, pero en los anteriores a Joao Costa. Es decir,
el jugar hacia atrás ha sido la tónica general del Real Murcia, el no encontrar huecos, el no atacar. Bueno, ¿cuántas veces he dicho que no hemos atacado? Y yo estoy convencido que aquí hay mucho de entrenador, pero también actitud de jugadores. Por ejemplo, ayer no recuerdo qué jugador fue en el centro del campo, que era como que tenía el balón, consideró que le hicieron falta y de repente se para, levanta las manos pidiendo la falta, pero claro, el jugador del Eldense ya se ha ido corriendo, el árbitro no había pitado nada, pero señor, ¿por qué se para? Eso es actitud, ¿por qué te paras? ¿Por qué pides nada? Tienes que seguir a morder y luego ya reclamas si es que no han pitado nada, pero ¿qué estás haciendo? Creo que la actitud de los jugadores ha sido, y sobre todo en este partido también, lamentable, porque esa cantidad de aficionados que han ido a verlos, lo único que le pedían es que cumplieran con su parte del trato, que era, ya que no habéis sido hasta ahora capaces de depender de vosotros mismos para entrar en playoff, ahora que sin depender de vosotros sí que sería de obligado cumplimiento una victoria en nuestra casa delante de 26.000 personas, por lo menos ganad este partido contra un equipo que sabía que era muy difícil, rozaba lo imposible que entraran a ser líderes, porque para empezar tenía que perder el Amorebieta contra un equipo totalmente descendido, no lo iba a hacer y ellos tenían que ganar, el Eldense. Bueno, pues el Eldense sí cumplió con su parte, pero nuestros jugadores en nuestra casa, con nuestro público, volvieron a hacer hasta los primeros 35-40 minutos de la primera parte un juego lamentable. Lamentable. Es decir, el típico juego que estabas haciendo a mitad de temporada cuando no te estaba jugando mucho y que te hicieron perder puntos que ahora mismo habrían sido claves. Es decir, esa misma actitud me pareció lamentable lo que vi en ese momento. Luego ya sí que es verdad que en la segunda parte apretaron, pero hombre, si no aprietas en ese momento que vas perdiendo, y sí, luego lógicamente empataron, ¿no? Pero bueno, si no aprietas en ese momento que estás perdiendo, en serio, era para hacerlo mirar, es decir, sería un problema muy grave. Entonces, en el momento en el que el Real Murcia estaba atacando, que lo estaba haciendo con ciertas ganas, tampoco era suficiente. Os voy a decir por qué. Todo dependía de lo que se hiciera este partido, todo. Íbamos perdiendo. El atacar un poco más que el Eldense no es suficiente. Tenías que ir a morder, incluso, o sea, con cabeza, porque al final tienes que llegar a una conclusión que es el gol, pero es verdad que tienes que ir a morder en ese partido, es decir, dejarte la cabeza, como dice Carlos Alcaraz, ¿no? El cabeza, corazón y otra palabra que empieza por C. Pero es que aquí no había cabeza, no había corazón y desde luego no había nada de esa otra palabra, no había nada. Era un momento de desesperación. Y ya luego, cuando el Murcia, como digo, cuando el Murcia estaba atacando, bueno, pues sí que atacaba, pero evidentemente no fue suficiente, porque en el momento que se despistan un poquito esa debilidad defensiva que nos ha caracterizado tanto en la segunda parte, dio con nosotros otro gol. Es decir, al Real Murcia, no al Real Murcia, no al club, perdón, a los jugadores se les pedía un contrato. Oye, mira, no habéis sido capaces, no tenéis la capacidad de depender de vosotros mismos para entrar en playoff, pero oye, estamos muy cerca. A la afición se nos pide que respondamos, y la afición lleva respondiendo muchos partidos. Es más, muchas décadas. La afición del Real Murcia es inmensa. ¿Necesitáis gente? Aquí tenéis gente. El club pone de su parte para que esa gente vaya, poniendo precios populares, regalando bufandas, poniendo espectáculos fuera, haciendo lo que haga falta para que vosotros estéis entre algodones. Y solo os preocupéis de una cosita, que es intentar hacer que la pelota entre. Pero si no entra, tampoco pasa nada. Es decir, simplemente tenéis que ponerle ganas y que la gente vea que tenéis ganas. Y posiblemente solo con eso ya conseguiréis el objetivo. Pero si no lo conseguís, nadie vendrá a reclamaros que no habéis puesto ganas. Pero os lo comento yo, jugadores del Real Murcia, vosotros en vuestra inmensa mayoría, no le habéis puesto ganas. Habéis sido una decepción total, sobre todo en este partido. En el partido en el que solo se os pedía que, aun sin depender de vosotros, ganarais. Para que si se daban las circunstancias, nuestro club entrara en playoff y vosotros pudierais apuntar otro éxito en vuestro currículum y permitir que nuestro club luchara por ascender a segunda división. Pero os comento, señores jugadores del Real Murcia, en vuestra inmensa mayoría, no todos, no cumplisteis ni siquiera con la parte de ponerle ganas los 95 minutos de partido que duró. Solo le pusisteis ganas 20 o 25 minutos. Y fueron unas ganas relativas, porque el Eldense tenía como poco las mismas ganas que vosotros. Entonces, honestamente, me gusta mucho ver a la afición contenta, a la afición gritando Murcia, Murcia después del partido. Me parece que eso es encomiable. En cuanto a la afición, somos un 10. Pero se lo estábamos cantando los jugadores que estaban mirando la grada, entiendo que en señal de respeto, que menos, y que mañana algunos de ellos se irán a, pues no sé, ahora suena que se Íñigo Piña al Málaga, el otro a su casa, el otro a la casa del otro y el otro a otro club. Y esos clubes no se van a volver a acordar de nosotros. Esos jugadores no se van a volver a acordar de nosotros. Porque aquí no hay apego. Apego tienen pocos jugadores que por desgracia tampoco valen para la temporada que viene. Pero son pocos los jugadores que realmente le tienen apego al Real Murcia. Apego, cariño y que son murcianistas. Y bueno, todos sabemos quiénes son. Es decir, aquí no hay secretos. Todos sabemos quiénes son esos jugadores. Que insisto, por desgracia alguno, la temporada que viene no me cabe duda de que no estará. Es una pena, pero es verdad que también, en fin, el Real Murcia tiene sus objetivos y pues necesita otro tipo de jugadores. Dicho eso,
Pues esto es lo que pienso de estos jugadores. Me parece que las revoluciones no son buenas, que hay que hacer equipos, ¿no? Equipos con cabeza, intentando mantener la columna vertebral. Eso que se dice siempre, ¿vale? Pero que es verdad que este año es difícil, porque ¿a qué jugadores mantienes? Yo voy a dar una pequeña opinión. Es decir, los que creo que se van a quedar y los que creo que no. Por ejemplo, Mario Simón. Mario Simón está fuera del Real Murcia. Si hablamos de porteros, entre Serna y Joao, yo me quedaba con Joao. Si podemos renovar a Joao Costa, se tiene que quedar. Y Serna, pues Serna es un portero que seguramente sea válido para Primera Federación, pero quizás no para un club que aspira tanto como Primera Federación. Al principio era el titular, pero luego Joao Costa sí que es verdad que entró titubeante a la titularidad, pero luego se hizo gigante. También es verdad que Joao Costa pues, tiende a lesionarse con cierta facilidad, eso hay que tenerlo en cuenta. Gallego no me cabe duda de que no va a seguir, es decir, no tengo duda. Igual que Solá, Alberto López, Alberto González, todos esos, nada, Piña va a tener ofertas. Y además este hombre, pues sí que es verdad que ha dado por el Real Murcia, también ha tenido sus pufos gordo, pero que a Piña si le llega una oferta medio más potente que el Real Murcia en Primera Federación se va a ir, ¿eh? O sea, aquí a pego tenemos poco, ¿vale? Para mí, decepciones esta temporada, pues Ganet. La verdad es que Ganet creía que iba a ser una pieza importante. Bueno, Ganet, Alfon también, en fin, pero que me lío. Ganet pensaba que iba a ser una pieza importante para el Real Murcia esta temporada y al final pues ha sido algo testimonial. Incluso en el partido de antes de ayer hizo un papel leve. Es decir, Ganet pues organiza como organiza el hombre y de vez en cuando engancha la pelota desde fuera del área le pega un zapatazo y a veces la mete. Pues bien, y por supuesto a Ganet evidentemente en su haber le tenemos pues el gol del ascenso. Es decir, a Ganet le debemos mucho, pero creo que no ha hecho lo que debería haber hecho. Gente que me da pena que se vaya, pero que estoy convencido que no va a renovar, Carrasco y Armando. Creo que no van a seguir. Porque son murcianistas de verdad, son gente que quiere al club, pero son jugadores que no dan el nivel para estar en Primera Federación. Yo, si remontáis a la hemeroteca de Orbitagrana, veréis que efectivamente llevo diciendo que Carrasco y Armando no dan el nivel. Y es una pena, pero bueno, al que al final también va de esto. Pedro León sí. Pedro León es murcianista, de los murcianistas cerrados, que aunque es verdad que ya tiene pues cierta edad, un par de años más joven que yo, un año más joven que yo, pero en cualquier caso, Pedro León pues tiene muchísima técnica, pero ya tiene poca gasolina. Es decir, no puedes pedirle un sprint, no puede estar, pero sí que es verdad que lo pone a tirar falta y es el que mejor las tira. Si pilla un balón dentro del área es un killer y te la va a meter. Es decir, sabemos quién es Pedro León, pero va de gasolina ya pues más justo y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Alfon, como digo, nada, fuera. Romera, a mí Romera, hay quien dice quién lo defiende y tal. A mí Romera ha sido una tremenda decepción y encima una decepción cara. Eso es lo que pienso. Toril era un jugador al que yo le tenía menos expectativas, pero sí que es verdad que al final ha marcado algún gol. Yo pienso que las segundas partes raras veces son buenas y pensaba, a mí Toril cuando se fue de aquí, pues la verdad es que no me dio pena. Pero cuando volvió dudaba de él. Y aunque no ha sido el mejor delantero posible, pues creo que ha cumplido, ¿no? Ha marcado gol, ha estado cuando había que estar. Bueno, pues él se podría salvar un poquito de la quema. Un jugador que a mí me gusta mucho, aunque esta temporada no ha sido su mejor momento, es Loren Burón. La temporada pasada fue excepcional, este año lo ha hecho un poco menos bien, o bastante menos bien, pero también es verdad que es joven y este hombre lo renovaría de cara al futuro, es decir, como un poco para que apoye como suplente. A mí la verdad es que sí me convenció y ya el resto pues creo que no son muy reseñables, honestamente. Creo que simplemente hay que dejarlos pasar, que hagan su vida y que dejen al Real Murcia tranquilo. Y esto es lo que pienso de cada uno de los jugadores. Entiendo que no estaréis de acuerdo en todo, pero sí que es verdad que hay que hacer una pequeña revolución intentando mantener una estructura antigua, o sea, una estructura con los jugadores que tenemos, como un esqueleto, y en base a eso, pues buscar jugadores de más empaque y un entrenador pues, que quizás satisfaga más las peticiones de la afición, que al final es el hecho de intentar atacar más. Necesitamos atacar más y en lo que estábamos fuerte a principio de temporada, que era la defensa, pues al final hemos ido flojeando paulatinamente hasta que al final la defensa ha sido prácticamente nada. La defensa del Real Murcia se ha desmoronado entera y es algo que no es achacable a los porteros. Por ejemplo, Serna en el partido antes de ayer creo que estuvo digno. Creo que hizo lo que tenía que hacer, pero claro, el Eldense, que es uno de los mejores equipos de la categoría, te ataca bastante y porque nadie te defiende bien, pues al final te meten gol y entonces creo que no es achacable. Así que estas son las circunstancias. Ahora vamos a comentar un poco bueno, a comentar un poco no, vamos a hablar ya de la clasificación, pero para que veáis cómo son y cómo ha quedado el tema de los emparejamientos, o sea, quiénes van a jugar playoff, me dan igual los emparejamientos porque no le afectan a nuestro Real Murcia, y también quién ha descendido. Como ya sabéis, el líder ha sido la Amorebieta con 69 puntos, que tiene el golaveraje particular ganado al Eldense, que le empató a 69 puntos también, y que es segundo. Es decir, en playoff jugarán Eldense, Castellón, Barcelona B y Real Sociedad B, con una diferencia de 9 puntos entre Eldense, primero de playoff, y Real Sociedad, último de playoff, 60 puntos. Nosotros a 4 puntos del playoff, porque no es que hayamos empatado, es que hemos perdido.
también es verdad que ninguna otra circunstancia se había dado para que pudiéramos entrar en playoff. Es decir, al final la Real B, si no recuerdo mal, ha empatado, cosa que no nos valía, no recuerdo mal, ha empatado, y el Barcelona B pues ganó su partido, por lo que se hicieron un intercambio de posiciones. Por eso la Real Sociedad B queda quinto. Sexto, Real Murcia con 56 puntos. Hemos quedado a 4 puntos del playoff. Y pues ya, pues, ¿por qué no decirlo? A 10 puntos del descenso. Porque parece que no, pero la cosa ha estado relativamente comprimida. A 10 puntos a final de temporada. Entre el primero que no juega playoff y el descenso, pues no son demasiados puntos. Séptimo, Osasuna B con 53, es decir, 3 puntos menos que nosotros. Octavo, Nastic. Noveno, Logroñés. Décimo, Sabadell. Undécimo, Cornellá. Duodécimo, Intercity. Décimo tercero, Real Unión. Décimo cuarto, Atlético Baleares. Y décimo quinto, que no descendería, el Alcoyano. Ya no digo los puntos porque tampoco son muy importantes a estas alturas, pero bueno. Y descienden, me sorprende mucho, el Numancia. Como sabéis, el Numancia es un equipo que, como nosotros, hasta esta temporada había militado en las 4 principales categorías del fútbol español con su nueva denominación, es decir, Primera División, Segunda División, Primera Federación, Segunda Federación. Y era un recién ascendido como nosotros. Y ahora pues vuelve a descender a Segunda Federación. Y este es un equipo histórico que ha militado bastantes temporadas en Primera División, además no hace demasiado tiempo, y me llamaba la atención, no creía que fuera uno de los sospechosos a descender. Yo vi jugar al Cornellá en su día y ha quedado el undécimo a 3 puntos del descenso, y el Cornellá le vi muchos más puntos, o sea, muchas más posibilidades de descender porque lo vi menos equipo. Pero bueno, esos son los datos. Decimoséptimo, la Nucía. Esto es de esos equipos que demuestran que no solo con dinero se hacen los buenos clubes. Y luego ya, pues muy descolgado de ellos, también en descenso, lógicamente, la Unión Deportiva Logroñés, el Calahorra, y el colista ha sido el Athletic Club B con 26 puntos. Es decir, se ha quedado, ojo, ni más ni menos que a 21 puntos de salvarse. El Athletic Club B, que si no recuerdo mal, y no me quiero equivocar, el año pasado estaba compitiendo en Segunda División. Así que, bueno, pues estos son los datos. Al final nosotros, sextos. Como locales, que ahora sí que me interesa, quiero saber cómo el Real Murcia ha quedado el 10º puesto. Es decir, pese a lo catastrófico que ha sido este año Nueva Condomina para nosotros, pues hemos quedado en el puesto número 10, que sería el primero del furgón de la mitad baja de la clasificación, por decir algo. Y como visitantes sí que hemos sido líderes, además líderes con puntos. Primero el Real Murcia con 27 puntos y segundo la Amorebieta con 26. Luego ya da igual. Es decir, hemos sido los mejores visitantes de la temporada, pero nos hemos visto tremendamente lastrados por la Nueva Condomina, donde si lo cuantificamos en puntos, como visitante hemos conseguido 27 puntos y como locales hemos conseguido 29, tan solo 2 puntos más. Y ahí ha estado la clave de esta temporada. Como digo, independientemente de lo que ha sucedido, pues el Real Murcia ha quedado en una posición digna, no ha jugado playoff, tampoco ha sufrido para no descender, y este año pues competiremos en Primera Federación nuevamente, con otros muchos equipos, pero no sabemos cuáles, porque hasta que no se produzcan todos los descensos de segunda y los ascensos de Segunda Federación, pues ahí se trazará la línea, ¿no? El palito que hay que poner sobre el mapa de España y decir de aquí para arriba son un grupo, de aquí para abajo son otro, o de aquí para la derecha son uno y de aquí para la izquierda son otro grupo. O hacerlo transversal, eso ya depende de la federación, que hará lo que corresponda en cada momento según sus propios intereses económicos. Y ya, llegados a este punto, señoras, señores, no queda más que despedir la temporada para el Real Murcia y también pues tomar un descanso de órbita grana. Me refiero a que, como sabéis, a la finalización de la temporada, órbita grana siempre se toma un descanso, pero en este caso pues tengo que dar una pequeña noticia, y es que probablemente este sea la última entrega de órbita grana, al menos conmigo como podcaster. Y es que, en fin, pues por ciertas circunstancias que me han venido sobrevenidas, algunas personales, otras laborales, se me hace complicado continuar con el proyecto. Y bueno, pues tengo que decir que creo, y en su momento lo he comunicado, aunque está un poquito en el aire, que mi intención de no continuar haciendo el podcast. Así que, bueno, se lo he comunicado a la red de Emilcar FM y en este caso a su CEO y ahora mi amigo también, Emilio. Y bueno, pues con su comprensión y su buen hacer, en fin, me ha dicho que ya lo iremos comentando, pero en cualquier caso yo sí que quería no perder la oportunidad de despedirme de todos vosotros y de este proyecto Orbitagrana, que lleva con nosotros desde 2018, que es un proyecto que puede continuar incluso después de mí y con el que estoy, en fin, tremendamente satisfecho por el trabajo hecho y además contento por la gente que he podido conocer, tanto a Emilio como a otros compañeros de la red, a los que les tengo también pues mucho cariño, algunos incluso ya no solamente en el mundo digital, amigos que he conocido por Twitter, que he conocido por el grupo de Discord, también por Telegram, incluso también a amigos que presencialmente con los que ya he cenado varias veces y ellos sabes quiénes son. Y en fin, que me han permitido ampliar mis barreras murcianistas y disfrutar de este mundo que la verdad es que es una cosa que es muy sana y que de verdad recomiendo a todo el mundo. Es decir, que conozca a gente que se reúne en torno a nuestra afición, que es el Real Murcia,
y aprovechar para conocer a personas maravillosas que han hecho que yo haya continuado con este proyecto. Órbita Grana para mí ha supuesto, en fin, un proyecto personal y un proyecto, en fin, comandado también por la red de Milcar FM, pues maravilloso, con el que es mi proyecto de podcasting que más he tenido, que más he querido y que más he mimado, y es un proyecto que tengo que dejar y que la verdad es que me duele mucho, pero sí que es verdad que no me veo capacitado ahora mismo para poder continuar, así que si nada cambia, lo normal es que este sea la última entrega de Órbita Grana, ojalá que no, y como poco sí que lo es la última entrega de Órbita Grana conmigo como podcaster, con Antonio Jiménez. Así que, en cualquier caso, agradeceros a todos vosotros que hayáis estado allí, episodio tras episodio, que hayamos hecho de este proyecto algo bonito, algo reseñable y algo que va a dejar su huella en el murcianismo, grande o pequeña, me da igual, la cosa es que hemos estado ahí y que puedo formar parte de este mundo que me encanta, que adoro y del que no abandonaré mucho, nunca, porque ya sabéis que esto, el murcianismo, para algunos de nosotros es que nuestra religión, es decir, es el club que queremos, el club que nunca vamos a abandonar y que pase lo que pase, siempre llevaremos en nuestro corazón. Y en este caso yo también lo llevo en la pantorrilla tatuado para siempre. Y Órbita Grana me ha permitido vivirlo un poquito más desde dentro y un poquito más cerca de todos vosotros. Así que muchas gracias, como siempre he dicho, sois grandes, el Real Murcia es muy grande y este proyecto ha sido gracias al murcianismo y a los que lo habéis escuchado. ¡Siempre Real Murcia! Muchas gracias a todos y siempre, siempre Real Murcia.